Y este 1 de julio se cumplió 3 años de gestión del gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen y también se instala un nuevo periodo de la Asamblea Nacional. Hoy nos acompaña para hacer un análisis de la gestión de estos 3 años y los cambios que requiere el país Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, a quien le doy la más cordial bienvenida. Expresidente, muchísimas gracias por acompañarnos, tomar su tiempo, venir hasta nuestros estudios y compartir estos próximos minutos. Encantado siempre, Natalia, con mucho gusto. Acabamos de terminar una entrevista con la ministra consejera en materia de salud, Eira Ruiz, y definitivamente el gobierno ha sido marcado por una pandemia que ha desatado una crisis que ha obligado incluso a cambiar la hoja de ruta del gobierno. Sin embargo, hay cuestionamientos sobre la forma en que se han dividido los presupuestos destinados para esto y continúan los cuestionamientos por falta de transparencia y por no focalizar esos fondos en los problemas puntuales que deberíamos a estas alturas haber resuelto. ¿Comparte usted esa visión de que algunas de las cosas que no se han logrado han sido por la pandemia o por falta de enfoque en las cosas que tenemos que haber priorizado? Yo creo que por ambas cosas. Verdaderamente no se le puede echar toda la culpa a la pandemia. Sí tiene una gran parte de la culpa de lo que nos está pasando. Pero creo que, visto en retrospectiva, hay que tener en cuenta que esta es una situación nunca antes vista. Y en consecuencia no había una hoja de ruta de cómo atacarla. Se cometieron errores, como es natural que se cometan. Y eso produjo, bueno, el cierre de la empresa privada, lo que trajo como consecuencia una gran cantidad de desempleados, lo que trajo como consecuencia el deseo del gobierno de solucionar de alguna forma esos desempleos con apoyos mínimos, aumentos de planilla, lo que trajo como consecuencia también el aumento de la deuda pública. Entonces, es un conjunto de situaciones la que yo creo que nos ha llevado a un punto difícil, porque los niveles de deuda pública, como tú sabes y saben todos los panameños, ya están un poco elevados, más allá de lo que quisiéramos, más allá de lo adecuado. La planilla se ha disparado a puntos que verdaderamente no son justificables, sobre todo las planillas en ciertos lugares como la Asamblea Nacional. Pero todo eso hay que verlo en función de lo triste que nos pasó. Es decir, de los 2 años y tanto de pandemia que supuso el cierre de muchas empresas, la pérdida de empleo de muchísimos panameños, que si no es por eso y si no es porque les da un apoyo directo a través del Bajele Digital, a través de todos los otros programas de subsidio, hubieran pasado muchos problemas y quizás hubiera habido un estallido social, ni Dios lo quiera. El ministro Alexander defendía el pasado viernes con los colegas el por qué tenemos que endeudarnos. Pero otros sectores señalaban, sí, la deuda en momentos como este es necesaria, pero no se está focalizando donde tiene que ir. Sobre todo, ¿de qué nos vale asumir nuevas deudas si estamos aumentando, por ejemplo, la planilla estatal? Sí, bueno, ese es debatible. A ver, lo ideal sería que la deuda nueva fuera para inversión estatal, ¿verdad? Pero si teníamos una situación de desesperación nacional, la deuda tenía que ir focalizada a darle solución a los panameños más humildes. Y eso fue lo que se hizo. Yo entiendo perfectamente bien a aquellos que dicen que los niveles de deuda son muy altos, lo dije yo ahora mismo. Pero hay que tener en cuenta pues todo lo que nos ha pasado y además, como todo es relativo, hay que medir nuestro nivel de deuda con los niveles de deuda de otros países, sobre todo aquellos que a veces nos critican. Sí. Como por ejemplo los países europeos. Nosotros tenemos alrededor del 60 o 70% deuda Producto Interno Bruto. Aquellos que tanto nos critican están arriba del 100%. Es decir, la deuda pública es un tema manejable en muchísimos casos y en el caso nuestro perfectamente bien manejable. Garantizar la paz social es un eslogan que ha adoptado el gobierno en los últimos meses para poder explicar las razones por las cuales se están invirtiendo a la fecha 2.400 millones de dólares, no solamente en los subsidios tradicionales, incluso que usted tuvo en su gobierno, sino los otros tantos que han aparecido a lo largo de estas administraciones. Subsidios que no están sacando de la pobreza, que no están cerrando ni ninguna brecha, ni que nos está garantizando, por ejemplo, un mejor sistema ni de salud ni de educación. Sí. Bueno, mire, lo ideal son subsidios temporales, es decir, que no haya una permanencia. Cuando se crea un subsidio se debe hacer en función de una situación especial y se le debe poner término.
Y en consecuencia, el subsidio debe ir encaminado a solucionar la temporalidad de la situación, no a darle permanencia a ese subsidio. A ver, si tenemos por decirte algo, un terremoto, pues habría que darle un subsidio a los afectados, pero al mismo tiempo habría que propiciar la reeducación de esos afectados para poderlos reubicar y darle trabajo nuevo. Eso es lo que falta en los subsidios nuestros. Los subsidios nuestros se crean más bien por populismo que por otra cosa, Claro. y no tienen fin. Y para dar un orden de magnitud, porque mucha gente habla, bueno, sí, nos gastamos el 100% y más de lo que nos da el Canal de Panamá en subsidios. Eso no es productivo para una economía como la nuestra, que tiene que competir internacionalmente. Así es que sí, yo creo que se amerita... ¿Recomienda usted ajustar? A ver, yo lo que recomiendo es que se evalúe subsidio por subsidio, se vea hasta cuándo se puede llevar y ver cómo se puede ir disminuyendo, dándole opción de trabajo. Hay un dicho muy viejo, no le des pescado a la persona, enséñala a pescar. Pues yo creo que eso es lo que hay que hacer, hay que buscar la forma de que esos que necesitan ahora mismo su subsidio, se les enseñe alguna otra cosa como para mantenerse bien. Pero es que eso no solamente se ha convertido en una forma de gobernar muy fácil, diría yo, sino en una política clientelista que con el paso de los años nos sigue haciendo daño. Acabamos de experimentar las primeras crisis producto del alza del combustible y hemos tenido que empezar entonces a crear nuevos subsidios para el transporte. Después salió el agro y dijo, ¿y dónde estoy yo? Ahora para el agro, y vendrán otros sectores y van a decir, entonces, ¿y a mí aquí me incluye? ¿Sabe qué pasa, Catalia? Yo entiendo la angustia, por ejemplo, del último problema de los transportistas de Chiriquí para traer mercancías a Panamá, cuando el costo del combustible se ha disparado, no por razón interna, sino exógena, es decir, no es culpa del gobierno. Y aunque el gobierno hubiera quitado el impuesto, aún el costo del combustible es muy alto. Yo lo entiendo. El problema es cómo hacemos para subsidiar eso. O sea, nosotros no es que tenemos una mina de dinero, el Estado no tiene una mina de dinero ni produce dinero como para poder pagar indefinidamente los subsidios. A eso tiene un costo. Y al que le das un subsidio es porque se lo estás quitando a otra persona. No hay otra forma de hacerlo. O sea, o le estás quitando la posibilidad de solucionar el problema del agua a una comunidad, o de las carreteras que están desastrosas, porque ese es dinero que estás dedicando. O sea, no podemos crear más dinero. Ese dinero es el que existe y lo estás ubicando, lo estás dedicando a otras cosas. ¿Qué políticas puntuales se tendrían que plantear en este momento? ¿Usted considera que el presidente Cortizo y su gobierno deben replantear una estrategia para enfrentar lo que viene? Porque esto no ha terminado. Sí, obviamente yo creo que el momento es bueno para hacer un alto, evaluar lo que está pasando, lo que ha pasado, y qué nos va a pasar en los próximos 2 años, para plantear políticas públicas que sean adecuadas a la situación que se nos avecina. Evidentemente es un momento de hacer un alto, de ver las cosas con frialdad, con objetividad y con el sentimiento de ayudar a los que más necesitan, no a los que no lo necesitan. ¿Y se puede hacer algo en los 2 años que quedan? Yo pienso que siempre hay tiempo. Yo creo que una decisión de ese tipo podrá tomar 2, 3, 4 consejos de gabinete, evaluarlo bien y tomar las decisiones que haya que tomar. Ahora bien, al panorama tan complicado y que ha generado cuestionamientos muy fuertes y puntuales a la administración Cortizo, se suma su situación de salud del que todo Panamá está pendiente. Sí. O sea, ¿cómo lo evalúa usted? ¿Qué debe hacer? ¿Qué se debe hacer a nivel de administración? Le preguntaba fuera de entrevista cuántos cambios de ministro usted hizo y si los requirió por alguna situación específica y si usted considera que eso es lo que se debe aplicar en este momento. Bueno, lo primero que quiero decirte es que yo le deseo a mi amigo Nito, presidente de la República, lo mejor. Y ojalá que su tratamiento que se va a iniciar o que va a evaluar en los Estados Unidos sea el adecuado y le produzca salud, sin duda. Luego, sí, yo creo que en el momento en que tú tienes que hacer una evaluación de lo recorrido y una evaluación del futuro, debes también hacer una evaluación de si el equipo que tienes puede llevar adelante la tarea que te estás proponiendo. Si el equipo que tiene ha hecho un trabajo adecuado en los 3 años de gobierno. Y son decisiones duras. Yo siempre me dije a mí mismo, yo prefiero tener buenos ministros y no buenos amigos en los gabinetes. Porque el momento que tienes que salir de un ministro que es tu amigo, pierdes el ministro y pierdes el amigo. Lastimosamente creo que en el caso del presidente Cortizo
tiene una cantidad de personas que de alguna manera guardan amistad con algunos. ¿Usted haría cambios o sugeriría No, cambios? yo sí, claro, yo sí haría cambios. Sí, ¿En sí. qué sectores? Hombre, son evidentes, ¿no? Yo creo que el tema del Ministerio de Obras Públicas es conocido, es evidente. Veo recientemente que como que le han dado un presupuesto adicional que espero pueda servir para paliar una situación del deterioro fundamental de las carreteras. La famosa carretera que dijo alguien por ahí que no se comía. Bueno, ahora sí estamos comiendo hueco, ¿no? Sí, algunos otros sectores. Yo creo que, mire, yo creo que lo que está haciendo la ministra de Relaciones Exteriores ha sido una excelente función. Pero bueno, cada cual tiene su librito, ¿no? Cada gobernante tiene su propia estrategia y su propia forma de actuar. Se habla de que el gobierno de Cortizo requiere de un superministro. No acostumbro a hacer eso porque las glosas, dice que las glosas al final son rumores o bochinches. Pero las glosas últimas hablan de la llegada de un superministro para ayudar al presidente Cortizo a culminar estos 2 años de gobierno. ¿Usted considera que esa figura es necesaria en este momento? No, de ninguna manera. Yo creo que él tiene el poder, el mando, él lo tiene el presidente y lo puede delegar en el vicepresidente, que puede ser una especie de superministro. Yo creo que es un error y siempre se lo he dicho que tenga un ministerio propiamente el vicepresidente. El vicepresidente tiene que haber sido el coordinador de los ministros y el jefe inmediato de los ministros, no un colega ministro. Pero bueno, te repito, cada maestro tiene su librito. Yo creo que no es necesario esa figura, yo creo que eso es la función del presidente y del vicepresidente. Si a usted el presidente Cortizo le pide colaboración en estos tiempos que les queda, ¿usted se la daría? Todo el consejo que quiera. ¿Pero no dentro del gabinete? No, no, de ninguna manera. ¿Como asesor? Asesor en mi tiempo, es decir, no asesor pagado, asesor, si me pregunta siempre se lo he dado, los consejos que me ha pedido se lo he dado, que los utilice o no los utilice son otro esquema, pero no, esa es mi posición. Hablemos de política. Y una de las piedras en el zapato que ha tenido el presidente Cortizo, y muchos dicen, pero es que es fuego amigo, fuego que viene del PRD y de algunos diputados. Hablemos puntualmente de la Asamblea. Porque mientras en un discurso a la nación se habla de apoyar la gestión de Nito Cortizo, los actos de la Asamblea distancian mucho de lo que un presidente debería esperar de una Asamblea Nacional. Y no estoy hablando solamente de los balances que la Constitución nos obliga, sino de la actuación que da al traste con los esfuerzos que se hacen por salir de la crisis. Por ejemplo, una Asamblea que no rinde informes, una Asamblea cuyos, algunos, debo decirle, diputados son altamente desafiantes, o sea, y puntualmente lo que acaba de pasar este pasado viernes. ¿Cómo evalúa usted esa situación interna que hay? Yo no sé si son pujas y repujas a lo interno del PRD, que se han trasladado a la Asamblea. Otros señalan que este gobierno, su peor enemigo ha sido una Asamblea que lo ha tenido secuestrado por completo. Yo no coincido con ese análisis, honestamente, y lo veo en la práctica, es decir, porque lo que estamos diciendo son suposiciones, ¿verdad? Yo veo que en la práctica la relación entre el presidente Cortizo y la Asamblea es cordial. Hombre, por supuesto, que tiene actitudes diferentes, sí, que hay mucha agresividad, posiblemente, pero el presidente acepta o veta las leyes que le da la gana, que le parece mejor o peor para el país. Y luego los diputados insisten quizás en volver a proponer algo porque es que es parte de su mecanismo de mantener su clientela electoral. Pero yo no veo que haya un antagonismo directo y que haya una oposición directa y que haya un secuestro por parte... No, yo no lo veo así. Además, acuérdate de algo, Castalia. El que tiene el poder en la mano es el presidente de la República. La Asamblea vive del presupuesto que le da o no le da el presidente. Es decir, tiene todos los mecanismos de presionar lo que él quisiera presionar si fuera del caso. Pero al final siempre queda la Asamblea presionando al Ejecutivo. No, yo no lo veo así. Lo vimos recientemente en la Comisión de Presupuesto, donde un diputado reclamaba que por qué le estaban pasando facturas en las obras de su provincia. Yo creo que eso fue desafortunado, irrespetuoso y no... Bueno, yo me pongo en la posición del ministro. Yo me hubiera levantado y me voy. A mí nadie me dice mentiroso y me falta el respeto en público. Pero bueno, cada cual tiene su carácter. Mi reacción hubiera sido muy diferente a la de él. Pero tú, ¿cómo evitas eso como presidente? Hombre, llamándolos, diciéndole qué le pasa a usted, porque usted me irrespeta a un ministro de esa manera, eso no es correcto, eso no se hace.
eso da una mala imagen pública. Si lo hace el presidente o no lo hace, yo lo hubiera hecho, pero bueno. La Asamblea siempre ha tenido sus cuestionamientos, pero de un tiempo para acá, las cosas que hemos visto, o sea, dan mucho que decir y no hay forma, porque no ha habido voluntad política para que ellos, por ejemplo, aprueben una ley para cambiar el reglamento interno, que aprueben las leyes que transparentan la cosa pública y una serie de deuda que hay en materia de transparencia y que está allí. La génesis está justamente en la Asamblea, que sigue dando muestra de que no les interesan los cuestionamientos, porque al final, como usted lo dijo ahorita, al final es la presidencia la que la aprueba una ley, o la veta o no. Yo creo que en la medida en que nosotros mantengamos el sistema de elección de los diputados, el resultado va a ser exactamente el mismo. Yo lo vengo sosteniendo desde hace 4 años, que dije que teníamos que buscar la forma de cambiar la manera como son electos los diputados por el clientelismo que permea la sociedad. Entonces, muchas de las actuaciones que tú ves en la Asamblea son en función de la necesidad de quedar bien con sus electores, con sus clientes, porque lastimosamente la ciudadanía se ha convertido en clientes. Y si tú no cambias la forma como son electos, esto se va a perpetuar, sea quien sea el candidato y sea quien sea el presidente y sea quien sea el diputado. Se me han quedado varios temas en el tintero, pero un mensaje final, doctor. Miren, lo primero que quiero decir es que le deseo la mejor de las suertes al presidente. Eso está en mi mente siempre y ojalá que esto salga adelante. En segundo lugar, creo que ya estamos en un punto de salida de esta crisis y en un punto de inflexión para poder hacer algunas de las cosas pendientes que se han venido arrastrando en los últimos 3 años porque no pudimos hacerlas. Y yo creo que el presidente, ahora que regrese, debe sentarse y evaluar lo que se ha hecho, lo que se necesita hacer y cuál es su estadio de salida. Él siempre dijo que él quería no ver cómo entraba, sino cómo salía. Yo creo que es el momento de empezar a ver esa salida. Me quedo con ese mensaje del doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, esta mañana con nosotros aquí en Noticias AM. En desarrollo.